Partiendo de la base de la bomba de agua, que es la que estamos trabajando en esta serie, vamos a ir con otra figura que se llama el fuelle. Arrancamos de la misma manera, la misma base, triángulo rectángulo, borde largo del triángulo rectángulo abajo, bordes cortos derecha e izquierda, ángulo 90 apuntando hacia arriba, en la misma posición, el triángulo rectángulo. Voy a llevar ángulo de 45 de la derecha a ángulo 90 de la izquierda. Marco pliegue. Nos queda el ya famoso, querido y conocido por todos. Sí, el triángulo rectángulo. Vamos a resaltarlo con verde. Vamos a trabajar en el triángulo rectángulo de la derecha, que es el que estoy resaltando, para que ustedes visualicen más fácilmente y se diviertan más con nuestros colores neón. Colores de última generación. Esto es verde 8K. Ahí tenemos resaltado el triángulo rectángulo de la derecha. A este triángulo rectángulo le vamos a trazar las bisectrices. Ya habíamos dicho que las bisectrices eran líneas que dividen dos ángulos iguales un ángulo. Que en origami era muy fácil trazarlas porque era poner los dos bordes que componen dicho ángulo uno sobre el otro, marcar pliegue y ahí quedaba la bisectriz. Por ejemplo, este ángulo 45 de arriba, vamos a hacer bisectriz de este ángulo de 45, entonces va a llevar borde corto sobre borde largo, los dos bordes que componen ese dicho ángulo lo va a poner uno sobre el otro. Alineo lo mejor posible, recordemos que es trabajo de precisión, marco pliegue y estas figuras, estas series de figuras que empezamos, bueno, las últimas sobre todo estas con base carpa y de aquí en adelante van a requerir más precisión. Marco, desdoblo, aquí nos queda entonces como resultado la bisectriz del ángulo de arriba, la recta que divide en dos ángulos iguales ese ángulo. Bisectriz del ángulo de 45 de arriba, ahora vamos a hacer bisectriz del ángulo de 45 de abajo, de la misma manera, pero con el borde corto de abajo se va a alinear al borde largo que es el vertical. Marco pliegue, muy bien marcado, desdoblo, tengo esta línea que es la bisectriz del ángulo de 45 de abajo. Nos faltaría la bisectriz de este ángulo de 90. ¿Cómo vamos a hacer esa bisectriz? Voy con fucsia a resaltar esta bisectriz a partir del ángulo de 45 de arriba hasta el punto donde se cruza con la otra bisectriz. Y esta también la voy a resaltar hasta el punto donde se cruzan las dos bisectrices. Lo que voy a hacer es acercamiento, cerrar bisectriz del ángulo de arriba y del ángulo de abajo simultáneamente. Entonces voy marcando bisectriz de arriba y bisectriz de abajo al tiempo. Bisectriz de arriba y bisectriz de abajo al tiempo. ¿Qué pasa? Que tenemos una lucha con este ángulo de 90 que no se sabe para dónde va. Y es el que tenemos que definirle la bisectriz, que es el que vamos a resolver. Entonces cierro bisectriz de arriba y cierro bisectriz de abajo. Algunas veces se levanta como en este caso, otras veces se queda pegado al plano como en este otro caso. En caso de que se quede pegado al plano como está en este momento, simplemente lo hago que se levante. Y sigo doblando las dos bisectrices hasta el punto donde se unen, siendo que el ángulo 90 quede levantado. Formándonos aquí como una orejita, enfoque, como una orejita de ratón, como una capucha, una caperuza. Y aquí nos quedan los dos bordes que conforman el ángulo de 90 uno frente al otro. Entonces los vamos a unir, esos dos bordes, y marco la bisectriz. Quedando el ángulo 90 apuntando hacia arriba. Nos forma un pico de pollo como en el sombrero de pico de pollo que hicimos
Al principio, cuando estamos trabajando solo con la diagonal, entonces hacemos ese pico de pollo del sombrero pico de pollo. Miren, aquí están las bisectrices del ángulo de 45, del ángulo de 45, del ángulo 90. En este punto es donde se encuentran las tres bisectrices. Cierro las tres bisectrices hasta el punto donde se encuentran las tres y se forma este pico de pollo. Este mismo proceso lo vamos a hacer con el triángulo de la izquierda. Entonces ángulo de 45 a ángulo de 90, marco pliegue. Este ángulo de 45 vamos a hacer la bisectriz de 40, este ángulo de 90 de este triángulo rectángulo vamos a hacer la bisectriz del ángulo de 45 de arriba y del ángulo de 45 de abajo, ángulo de 45 de arriba, alineo, marco pliegue, estoy haciendo lo mismo que hice en el otro lado, del mismo modo pero en el sentido contrario como es la reina. Desdoblo, ángulo de 45 de abajo, bisectriz, marco pliegue. Desdoblo, voy, bisectriz de 45 de abajo, bisectriz de 45 de arriba, ángulo de 90, se proyecta hacia adelante. Si se queda pegado abajo lo levanto y sigo doblando, sigo doblando, sigo doblando hasta el punto donde se encuentran las dos bisectrices de los ángulos de 45. Y aquí tenemos los dos bordes del ángulo 90 que vamos a unir y a formar el otro pico de pollo. Y aquí sí nos queda ahora sí el pico de pollo completo. Dos picos de pollo por este lado. Volteo y hago lo mismo por este otro lado. Entonces 45 a 90, marco pliegue, bisectriz de 45 de arriba, bisectriz de 45 de abajo. Doblo las dos bisectrices, levanto el ángulo de 90 y cierro el ángulo 90 para marcar bisectriz y nos queda el pico de pollo de la derecha por la otra cara. Y vamos con izquierda igual derecha, ángulo de 45 a ángulo de 90. Tenemos triángulo rectángulo, bisectriz del ángulo de 45 de arriba, marco pliegue, bisectriz del ángulo de 45 de abajo, marco pliegue. Cierro bisectriz del ángulo de 45 de arriba, bisectriz del ángulo de 45 de abajo, levanto el ángulo 90 y nos forma el otro pico de pollo, la bisectriz del ángulo 90. Listo. Tenemos dos picos de pollo por un lado, dos picos de pollo por el otro. Teniendo esos cuatro picos de pollo, dos por un lado, dos por el otro, tenemos dos ángulos agudos. En este momento estoy sosteniendo el modelo de los dos ángulos agudos. Hay uno de esos dos ángulos agudos que tiene una pequeña abertura. Analicemos rápidamente por qué uno queda abierto y por qué el otro queda cerrado, estos ángulos agudos. Si desdoblo y vuelvo a la base, voy a tener que un ángulo de los agudos corresponde al centro del cuadrado, el cual queda cerrado, es como una bolsa. Y al otro lado de la bolsa está la boca de la bolsa, la abertura de la bolsa, que es la parte abierta de la base carpa o bomba de agua. Entonces un ángulo agudo queda acá en la punta cerrada y el otro ángulo agudo queda acá en esta punta abierta. Por eso es que una punta queda cerrada y la otra queda abierta. Hay que descubrir cuál es la que queda abierta. A veces es un poco difícil definir cuál es esa punta que queda cerrada y cuál es esa punta que queda abierta, porque los mismos pliegues nos montan las capas de papel y no vemos fácilmente. Aquí vemos la abertura. Aquí tenemos la abertura. Por este otro lado, acá, por este otro lado, enfoque. Tenemos, aunque hay unas puntas, el centro realmente está cerrado. Tenemos que ubicar bien cuál es esa que tiene esa abertura. Aquí ubicada la abertura vamos a marcar, por ejemplo, ponerle 1 centímetro, por ejemplo. Ahí doble eso 1 centímetro.
¿Y qué vamos a hacer ahora con las tijeras o con el bisturí? Con la herramienta de corte que les había dicho que debíamos tener a mano, vamos a cortar esa punta. Haciendo que la abertura quede mayor. Aquí tenemos la abertura, esta abertura, que al quitar la punta quedó más grande. Tomo de los picos de pollo de los lados y jalo completamente que se infle todo el contenedor del fuelle. Si ven que queda completamente inflado, tomándolo estos picos, dos de un lado, dos del otro, completamente inflado, y presiono. Y ahí nos lanza un chorro de aire. Entre más grande, pues más volumen de aire mueve. Y hay que saberlo llenar para poder soplar. Ahí tenemos nuestra letra que sacamos a soplidos. Otra letra que sacamos a soplidos. Y ahí tenemos nuestro fuelle.